Esto es lo que significa, en primer lugar, que nuestras vidas, nuestras personas están para estar con el Señor y honrar en el Señor. No es apartar un poquito para el Señor. No es tomar ciertos momentos o lugares o circunstancias para el Señor, sino que debemos de estar nosotros mismos apartados para Él. Damos gracias de que algunos de vosotros podáis haber dicho o decir en este momento: yo aparto el domingo para el Señor y allí manifiesto el domingo en una parte o en todo él del domingo, en que me dedico al Señor y alabo al Señor. Bien, eso está bien, pero no es completo. No nos dice en ningún lugar de las Escrituras que la santidad implique que hemos tomado un día, y si somos muy espirituales, 2 o incluso 3, para el Señor. No, lo que nos está diciendo la Escritura es que tú en el momento que te has convertido estás apartado, es decir, dedicado al Señor. Por tanto, el domingo, el lunes, el martes y así hasta llegar otra vez el domingo y volver a comenzar, todo él, cada día es para el Señor. Tu vida está dedicada a Él. No es que digas tengo un montón de negocios y un montón de problemas, asuntos, cada día que solucionar, el trabajo, la familia, la salud, etcétera. Pero no te preocupes, Luis, porque yo voy a tomar en todas esas preocupaciones un rato para hacer mis lecturas y hacer mi oración. El resto del tiempo me lo dejas para mis negocios y mi vida. Pero acuérdate que sí, que yo tengo unos minutos al día para acordarme del Señor. Eso está bien, pero no es lo que nos está diciendo las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que no es que nosotros tomemos una parte del día para dedicarlo, que no es un tiempo de pensamiento devocional, que sí deberíamos de tenerlo, sino que cuando salgas a la calle y cuando entres en los negocios o cuando actúes en el lugar que actúes, de la manera que sea y los asuntos que vengan sobre ti, en todo momento tú eres santo, es decir, que todos tus actos, todas tus palabras, todos tus gestos son para el Señor y dedicado a Él. Por tanto, todo lo que hagas, sea que comas, que te vistas, desnudes o hagas ayuno, todo sea para el Señor constantemente. Esto es ser santo. Pertenecerle a Él en todo y todo momento. Cuando uno es siervo de alguien, no es que tenga unas jornadas. No penséis que, bueno, somos siervos del Señor y tengo una jornada de 8 horas. Incluso a lo mejor puedo llegar y decir, tengo una jornada de 12 horas, porque trabajo mucho para el Señor. Pero el resto del tiempo es mío. Entonces soy siervo del Señor 8, 12 horas y como un buen empleado el resto es mío. Pero no, cuando nosotros estamos hablando de siervos y estamos hablando de dedicación, no es que estemos diciendo hay una parte que yo dedico del tiempo al Señor y el resto es mío y para mis cosas. Todo el tiempo, todas las circunstancias de lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente es para el Señor. Eres santo, debes de ser santo, eres siervo del Señor todos los días, todas las horas, en todos los asuntos que te puedan ocurrir y venir. Por completo, por completo. Y entonces cuando nosotros decimos esto, que tú como creyente has sido redimido, no para que le dediques un rato al Señor, sino para que le dediques tu vida, tu ser entero al Señor, es lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo para la Iglesia. Y lo debemos de aplicar en el contexto de comunidad, del edificio. Nuestro edificio, como creyentes, el edificio del Señor debe ser el templo, en el lugar que adoramos, proclamamos y oramos, etcétera, pero además tiene que ser dedicado plena y absolutamente a Él. No estoy hablando del edificio, como si lo santificáramos y no pudiéramos hacer otro tipo de actividad. Te estoy diciendo a ti como creyente, en tu participación de la Iglesia, debe de ser dedicada completamente al Señor y ser santa. Pero por otra parte, cuando hablamos de santidad, también estamos hablando de dejarnos o alejarnos del pecado. Esto es constante en nuestra experiencia cristiana. Si alguno de vosotros no es santo, no es creyente.
Si en alguno de vosotros la fe y la vida con Cristo no trae un cambio, no sois creyentes. No os engañéis. No es que alguien diga, pues soy un creyente carnal, eso no existe. No puede llegar y decir, soy parte completa del mundo o de mis pensamientos y de mi libertad cristiana. Eso no es una realidad. Lo que nos dice es que hemos sido salvos para buenas obras. Si no hay buenas obras, es que aún no has sido salvo. La santidad implica que nosotros nos acercamos al Señor no llevando nuestro pecado, sino alejándonos del pecado. No es un creyente el que está estático y no se mueve a lo largo de su vida. El Señor aquí y el pecado aquí, aparentemente, y nosotros aquí en nuestra butaca esperando que venga el reino de los cielos. No es una realidad bíblica. Lo que nos dice la Escritura es que a la misma vez que rehuimos y rechazamos el pecado, nos acercamos con la misma fuerza y ganas al Señor Jesucristo. O que cuanto más nos acercamos en comunión a Dios, más aborrecemos y repelemos el pecado. No pueden estar las dos cosas juntas, porque entonces no hay santidad. Lo que tendréis que preguntaros no es tanto lo que dices creer, no es tanto lo que tus palabras expresan, no es lo que sientes en un momento de éxtasis en tu casa, sino que muestran tus obras. ¿Eres santo según las obras que tú haces y la manera en que tú actúas? ¿Tienes la vida espiritual que solamente puede tener un hijo de Dios? Por tanto, si tú eres santo, en esta manera de dedicarte al Señor y de rechazar, rehuir el pecado en tu vida y en tu persona, esto lo tienes que plasmar en la vida de la Iglesia. ¿Eres santo dentro del cuerpo de la Iglesia? Es decir, haces que la Iglesia se acerque día tras día en todo lo que hace y cómo lo hace al Señor, y haces que la Iglesia en todas las cosas que hace y dice se aleje más del pecado y de las cosas del mundo que Dios condena. Estás trabajando tú, no es que se trabaja la Iglesia, sino tú como individuo que eres santo, estás trabajando para que la Iglesia de Dios plasme la gloria de Dios y lo proclame de la manera adecuada y se aleje de todo aquello que le puede contaminar y que le puede dañar. Nos dice que la santidad no es algo que se alcanza, se tiene y ya está. No es como si alguien te da un regalo y lo tienes en casa y lo posees y ya no te tienes que preocupar porque ya lo tienes en casa en tu cajón de la mesita. No, la santidad es la santificación, es el comenzar y el continuar. Nunca es suficiente. Mira la realidad y míralo en tu vida. ¿No te das cuenta que cuanto más cerca, como persona, me estoy refiriendo, cuanto más cerca estás del Señor, más cerca te estás alejando del mundo? Y que cuanto más cerca estás del mundo, más lejos estás del Señor. Esto tiene que ser una realidad. Y nunca será suficiente. Cuanto más cerca estés del Señor, más quieres de Él y más cerca quieres estar. Es como que cada vez estás recibiendo ese calor inmenso para tu alma. Y que cuanto más lejos estás del pecado y más lo aborreces y más te molesta, más lejos quieres estar todavía. Nunca será suficiente. Nuestra santificación tiene que ser creciente y constante. Pero fijaros que a la misma vez nuestra santidad y nuestra santificación no está reñida o no lo impide nuestros pecados, a pesar de nuestros pecados. Porque lo sorprendente de la iglesia de Corinto es que Pablo le está diciendo, es que no os dais cuenta que vosotros sois templos santos del Espíritu, y que luego en el capítulo 5 y en otros lugares, y un poco antes también, está hablando de sus flaquezas, debilidades, divisiones, pecados de inmoralidad, etc. Lo que nosotros tenemos que ver es que nuestra santidad no depende de la eliminación total o constante, definitiva del pecado, sino de la presencia real y de la obra de Cristo en nuestras vidas. Tienes que hacer que Cristo obre en ti. Tienes que hacer que tú lo sientas dentro de ti. Que no sea simplemente una realidad. Claro que vas a ser pecador todo el tiempo, pero va a haber una lucha constante de quererle agradar
y de querer ver qué es lo que eso significa, que nos quedemos admirados de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Claro que nuestros ojos mirarán en otra dirección y que nuestro corazón sentirá otras cosas, pero que tengamos que decir de una manera real, sin ti ya no tengo nada en este mundo. Tú lo eres todo para mí. Perdona mi deficiencia, perdona mis debilidades, perdona mis pecados, ayúdame, Espíritu, a luchar contra esos pecados, pero ya no puedo imaginarme mi vida sin ti. Pero entonces déjame que te diga lo mismo que te decía con respecto al templo. Si no eres santo y no tienes estos elementos en tu vida, no puedes ser parte del templo santo del Espíritu, que es la iglesia. No vengas con las cosas tuyas del mundo. Tienes que venir ya a este lugar como una persona santa. Claro que no vamos a poner un sensor en la puerta mirando la temperatura espiritual de cada uno y que no podemos mirar la intimidad de cada uno y el pecado del cual cada uno tiene que luchar, sus propias debilidades. Nosotros no estamos para eso, pero debéis de tener en cuenta que si esta iglesia debe de ser santa, tiene que empezar porque tú seas santo. Tienes que obrar en tu cama, en tu intimidad, en las cosas que ves en televisión, en las conversaciones con tus amigos. Son tus conversaciones, tu actitud como individuo fuera santas. Si no lo son, ¿qué estás haciendo y qué estás transmitiendo en la iglesia? Si Dios es santo, tú eres santo y por tanto la iglesia de la que eres parte tiene que ser santa. Santifícate tú, por amor de Dios, para que puedas santificar la iglesia. Bueno, esto estaría bien si Pablo, en medio de estos dos versículos, no hiciera una exhortación terrible y muy seria, que tendríamos que considerar con mucho temor y temblor. Vuelvo a leer estos dos versículos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y entonces añade, si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que está tratando estos versículos es la capacidad destructiva que cada uno de nosotros tiene. Está trayendo una realidad terrible para nosotros los creyentes. Tenemos un principio general, lo dice nuestro Señor Jesús en los Evangelios y se expresa en todo lo que es el libro de Apocalipsis, hermoso libro de Apocalipsis, que a pesar de las dificultades, las debilidades, las persecuciones, la Iglesia será triunfante. Y nos lo dice con claridad, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Es decir, que toda la fuerza maligna que golpea con la obra del Señor no podrá contra ella. Así que nosotros en este sentido respiramos. Los suyos son suyos. Gloria sea al Señor. No hay nada ni nadie que pueda arruinar lo que el Señor ha decidido hacer en su gloria y en la redención de los pecadores. Esto lo tenemos claro. La Iglesia universal es intocable. Y por tanto, todos aquellos que han sido decididos, aceptados por la obra del Señor, serán salvos. Pero la iglesia local sí. La iglesia local sí puede ser tocada y sí puede ser afectada. Esto es lo que nos está expresando Pablo aquí a los de Corinto. Claro que podemos llegar y decir, todos los creyentes son creyentes, amén, pero ¿y la obra? ¿Y el templo del Espíritu que debería de ser santo en la iglesia o en el local o en el lugar de Ciudad Real? Y el local de la iglesia o los creyentes que se reúnen en la calle Santa Teresa número 7. ¿Qué es de esto? Bueno, la historia está llena de ejemplos, de iglesias que aparecen, iglesias que desaparecen. Y es lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que nosotros, los creyentes, tenemos una capacidad autodestructiva enorme. Que aun cuando el pecado no reina sobre nosotros,
que aun cuando ya no estamos bajo el señorío de Satanás y del príncipe de este mundo, aún así nuestras debilidades y nuestras flaquezas pueden hacer un daño enorme. Y eso tú y yo deberíamos de tenerlo en cuenta todos los días de nuestra vida. Por una parte está lo de fuera, destrucción de fuera, todos los malignos, toda la persecución que nos pueden hacer. Claro que puede cambiar el régimen y las situaciones en nuestro país y de pronto poder vernos dispersados y perseguidos, etcétera. Ya sea de una izquierda o ya sea de una derecha extrema, pueden venir, nosotros molestamos a todo el mundo. Y por tanto podremos tener dificultades. Pero no es lo que está tratando aquí, no es el daño de los vientos, no es el daño del mundo, de la gente que está fuera de este lugar, al que le perjudicamos o molestamos y nos quiere quitar del medio. No, lo que está hablando aquí es que podemos ser destructivos nosotros, tú y yo. Eso es lo que está diciendo. Mirad Corinto, o creyentes de Corinto, lo que podéis llegar a ser. Si alguno que ya antes ha citado con respecto a la iglesia, si alguno destruye, ¿cómo que destruye? Destruir el templo del Espíritu, sí, no la universal, la iglesia local. Corromper con el pecado. Si alguno de vosotros esconde el pecado, persevera en el pecado, se deja llevar por el pecado y quiere ser parte de este edificio, está metiendo gangrena en los muros del edificio. La carcoma que va comiendo por dentro. Por tanto, que no sorprenda que la importancia de la disciplina en la iglesia, que luchemos por mantener lejos el pecado, que nosotros somos parte de esa carcoma, que podemos destruirlo. ¿Qué pasa con respecto al error y la herejía? Cuando empezamos a traer ideas basadas en nuestra experiencia o en lo que otros han comentado o por supuesto lo que hemos visto en Internet. Y nos alejamos día tras día de las Escrituras. En el pasado, la Iglesia cristiana tenía que luchar con la tradición de la Iglesia. Hoy en día tenemos que luchar contra la influencia de Internet. Cuanto hemos visto y escuchado que algunos dicen, llamados evangélicos, que no sé qué invención o qué imaginación tan tremenda tienen. Cuán constante tenemos que ser de ver que lo que está diciendo las Escrituras, depender completamente de las Escrituras y no de lo que pueda venir de fuera. ¿Cuáles son tus ideas? Por supuesto que tienes que tener opiniones y carácter en las cosas que crees y cómo las practicas. ¿Pero es bíblico? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que el conjunto de iglesia está buscando para su santificación y ser templo del Espíritu? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Pablo, Pedro, Juan y todos los demás en el Nuevo Testamento constantemente están hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas. Esos lobos que entran constantemente. ¿Qué pensáis? ¿Que van a ser los lobos del mundo? ¿Acaso no son la gente que forma parte de este edificio? La autodestrucción no viene por las bombas que nos lanzan, sino la manera de minar los fundamentos. Y cada uno de nosotros que forma parte de ese edificio lo tiene que mostrar. Tu parte, ya sea de muro, ya sea de suelo, ya sea columna, ya sea techo, ya sea ventanas, sea lo que sea que tú formes parte de la iglesia del Señor, es elemental, es esencial que traiga santidad y dedicación al Señor. Porque si no, por ahí puede arruinarse toda la casa. No podemos hacer un edificio admirable para la gloria del Señor construido con papel de fumar. Vamos a arruinar toda la obra. Pero fijaros lo que está diciendo aquí. Dice, si alguno destruye, dice, la obra, el edificio, el Señor le destruirá a él. ¿Está hablando aquí de alguna ruina personal? ¿Está hablando de una pérdida eterna de esas coronas, de esos reconocimientos que decíamos el domingo anterior? ¿O está hablando de una destrucción de la persona por completo? Bueno, algo es muy claro.
Si tú en lugar de aportar bien, estás aportando mal a la iglesia, eso tendrá consecuencias. Puedes analizar las consecuencias que quieras como quieras, pero tendrá consecuencias. Lo está diciendo Pablo de manera muy clara. Si tú eres parte de la destrucción de la obra de la iglesia, es decir, eres impedimento para que el edificio de Dios, que debe ser templo glorioso para su grandeza, es dañado por tu presencia, por tu influencia, por tu parte, eso no será indiferente a los ojos del Señor. No está hablando de lo mucho que tú puedas hacer, de tus limitaciones, de tus talentos, de las monedas que el Señor te ha dado para que tú las ejerzas. No, lo que está diciendo es que si en lugar de santidad traes mundanalidad, si en lugar de una actitud de gloria y adoración, lo que estás trayendo son los vientos mundanos que nos rodean, estás, como dice en otro lugar la Escritura, tocando a la niña de los ojos de Dios. Y cuidado si tocas la niña de los ojos de nuestro Dios, que es su pueblo. Mejor sería que te colgaras una rueda de molino, dice, y fueras arrojado al fondo del mar. Las cosas son muy serias porque este lugar, los creyentes, es un lugar muy serio. Dios ha querido manifestar su gloria en nuestra generación. Y lo sorprendente es que quiere mostrar la grandeza de su gloria y su majestad y su evangelio a través de ti y de mí. En todo lo que nosotros hacemos fuera como individuos y lo que hacemos como iglesia. Nuestra tarea es que cada vez lo hagamos de mejor forma y que dependamos plenamente de Él y para Él. Que así sea.